El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Mis hermanos, qué importante es este día, no solamente para la iglesia, sino también para la comunidad. Porque la familia es el centro de atención por ser célula de la sociedad. Y en la familia se amortigua la diferencia de generaciones. Como un par de personas, hombre y mujer, que son padre y madre, estando en su madurez fisiológica y psicológica, comienzan con un nuevo ser, desde que nacen hasta que maduran. Y allí se amortiguan las generaciones. Cosas que a veces no suelen pasar en la sociedad por diferencia de generaciones. Y entonces, hoy que celebramos a la Sagrada Familia, encontramos en el primer libro de la Sagrada Escritura que escuchamos de Samuel, cómo una familia, estando bien unida, y habiendo deseado un hijo, se los concede. Y cómo la generosidad de esta familia lo entrega al Señor, que vino siendo el gran profeta Samuel. En donde el profeta Samuel está en el umbral de una manera de ser del pueblo de Israel que era a través de jueces, a una nueva manera de ser de Israel, que es a través de la familia real. Y Samuel es el que llega a realizar este cambio en el pueblo.
Como nosotros, cada uno siendo miembros de una familia, iniciamos el ingreso, como nos dice el apóstol San Juan en la segunda lectura, ingresamos en la familia de Dios. Y San Juan nos dice bien clarito, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y allí es en donde cada uno de nosotros, al estar incorporados a la familia de Dios y al tener todos a un mismo Padre, formamos la familia de la iglesia. Y de aquí el que vivamos como en familia. Y fíjense cómo en el plan de pastoral diocesano tenemos un estrato que se llama estrato familia, para que lleguemos a vivir como iglesia, así como se vive en una familia. Y en una familia que hay, primero, amor, que es lo fundamental. Segundo, hay fraternidad. Se aman entre sí los hermanos. Tercero, hay solidaridad. Cuando alguien requiere de algo, toda la familia se reúne para poder solucionar la necesidad del que la está padeciendo. Entonces, si todos llamamos a Dios como Padre, quiere decir que somos hermanos entre nosotros. Y por lo tanto, formamos una familia. Y en el Evangelio se nos propone el modelo de familia, compuesto por José, María y Jesús. Y veamos qué nos enseña esta familia. Lo primero es de que inculcan a su hijo su tradición religiosa. Tradición no quiere decir que siempre se va a hacer lo mismo por tradición, sino que se transmite la fe. Estoy seguro que María y José han de haber repetido en muchas ocasiones la profesión de fe israelita, en donde comienza diciendo, escucha Israel, tendrás un solo Dios y a Él solo servirás. Y así comienza el credo del pueblo de Israel. Y de allí también el que acudían al templo para celebrar la Pascua, según su costumbre. O sea, no era la primera vez que iban, sino que ya lo tenían arraigado en la familia, esa celebración de la Pascua. Como ustedes, que vienen en familia a la celebración de la Eucaristía. Pero ahí tenemos esta primera enseñanza de la familia de Nazaret. Ahora quisiera hacer un paréntesis, porque el Evangelio nos habla de que Jesús tenía 12 años. Segundo, no iba con ellos y ellos pensaban que venía en la caravana. Y al no encontrarlo, se regresaron a Jerusalén en su busca. Como que a primera vista podríamos entender que fue un descuido de José y de María. Pero es importante que sepamos que en Israel, entre los 12 y los 13 años, se declaraba adulta a un varón.
Y entonces se hacía una ceremonia especial en la que se le incorporaba a la actividad religiosa del pueblo de Israel, en donde por ser ya mayor de edad podía leer la Torá, que es la Sagrada Escritura, el Pentateuco, que podía públicamente hacer preguntas y dar respuestas de la Sagrada Escritura. Y por lo tanto ya se le consideraba adulto. Y entonces, pues María y José, siendo ya su hijo adulto, pues entonces al no encontrarlo, lo fueron a buscar. Por eso vemos cómo Jesús estaba en medio de los doctores de la ley. ¿Y qué hacía? Pues les hacía preguntas y les daba respuestas. Y estaban admirados de su inteligencia. Qué lástima que San Lucas no nos haya transcrito ese diálogo de Jesús ya considerado adulto, en donde él podía expresar su opinión acerca de la Sagrada Escritura. ¿Qué preguntas, me imagino, les ha de haber hecho a los doctores de la ley, que eran lo máximo en sabiduría, en conocimiento de la Sagrada Escritura? Les ha de haber preguntado ciertamente, ¿dónde está el Mesías? Sí, Herodes era el que reinaba en Judea y decía una profecía de Jacob que el cetro de Judá no se quitará de Israel hasta que venga el Mesías. Si el cetro de Judá ya no está en manos de una de la familia de David, entonces quiere decir que ya está el Mesías. ¿En dónde está? Sabrá Dios qué respuesta hayan dado los doctores de la ley. Y además podría haber hecho algunas otras preguntas acerca de lo que decía de sí mismo cada uno de los profetas. Por eso nos dice, todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué importante ahora ustedes los papás que inculcan a sus hijos esa tradición cristiana, esa fe, esa manera de practicarla y esa manera de llevarla a las obras, la fe, como lo hicieron María y José con Jesús. Y luego nos menciona de que Jesús, cuando María, como una expresión natural de una madre que ha padecido la pérdida de su hijo en el sentido de que no lo encontraban, ¿por qué te has portado así con nosotros? Y allí muestra su angustia y la razón de la pregunta. Y fijémonos bien en esta respuesta que les da Jesús. ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ellos sabían que Jesús es el Hijo de Dios, porque José lo supo cuando el ángel le dijo que lo que iba a concebir María era por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María, que fue concebida por el Espíritu Santo, sabía perfectamente que es el Hijo de Dios. Ya Simeón le había dicho que iba a tener una misión especial, pero no sabía cuándo iba a empezar.
ahora que ya es considerado adulto ante los ojos de Israel. Sin embargo, les dice, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Ellos no entendieron esta respuesta, pero nosotros la entendemos después de haber leído todo el Evangelio de San Lucas. Y allí es en donde viene esa misión especial de Jesús. Entonces, ¿esto qué enseña a ustedes los papás? Que cada hijo de ustedes también tiene una misión. Y que cada uno de ustedes ha de preparar a cada hijo para que cumpla con esa misión. Y allí sí, pedirle al Señor esa sabiduría, porque se requiere. Ese don de consejo, porque se requiere. Y allí, cada uno de ustedes, los papás, dialoguen con sus hijos para que vayan descubriendo cuál es la voluntad del Padre en ese hijo o en esa hija. Esta es la razón por la que le decía a ustedes que es importante esta celebración de la Sagrada Familia, porque ahí encontramos el modelo de lo que debe de ser una familia. Y por eso, en esta Eucaristía, lo voy a tener muy presente a ustedes como familia, para que el Señor los bendiga y los fortalezca. Que así sea.